Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala, el STEG, y el amparo que otorga la Corte Constitucional, entre otras cosas, pero vamos a hablar de ese enfrentamiento, de esa confrontación que hay con el Sindicato de Maestros. Pero concretamente vamos a comenzar hablando de ese amparo y ese desalojo que ocurre en la Plaza de la Constitución, pero también que tiene efectos sobre otros aspectos como pues, los días de clases, las ocupaciones de las direcciones departamentales y vamos a hablar brevemente también de las demandas del sindicato. Para ello ya tengo a dos invitados de lujo. Hoy me acompañan por una parte la ingeniera María del Carmen Aceña, quien es investigadora asociada del CIEN y como ustedes recordarán fue también ministra de Educación. Y también está conmigo hoy el doctor Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle de Guatemala y también exministro de Educación. Así que ambos bienvenidos y gracias por aceptar acompañarnos hoy. Ingeniera Seña, empiezo contigo porque pues es un viejo actor del que estamos hablando hoy, Joviel Acevedo, alguien que tú en los días de tu paso por el Ministerio de Educación enfrentaste con mucho valor y obviamente vemos otra vez a Joviel en primera plana, pero esta vez con una pequeña o no tan pequeña derrota en la Corte, porque es la primera vez en todo este enfrentamiento que hay con Joviel en este gobierno, donde la Corte por lo menos le da una derrota a Joviel y obliga a la policía pues a desalojarlos y los obliga a ellos a hacer algunas medidas. De hecho, ¿cómo has visto tú ese enfrentamiento y este particular episodio? Pues nosotros estamos preocupados de ver que el sindicato de trabajadores del Ministerio de Educación tomó demasiado poder. Yo estoy de acuerdo con las demandas de la ministra de retomar la rectoría del ministerio porque yo no puedo cogobernar con un sindicato que no es responsable de los actos. La Constitución le da al Ministerio de Educación, a la ministra, la rectoría. Y obviamente el incluir esto en un pacto colectivo, pues realmente no le permite al ministerio tener la libertad de tomar decisiones, sino que todo debe ser consultado con un sindicato que no es su rol. Entonces, yo considero que pues esto fue la primera batalla en el sentido de que no quieren que estos 7 puntos se incluyan en el nuevo pacto colectivo y pues el aumento salarial que se hizo de parte del ministerio sin el consentimiento del sindicato. Esto luego de 20 años de que el sindicato prácticamente cogobernaba con los diferentes ministros y gobiernos y se le dio mucho poder al señor Acevedo. Nosotros logramos destituirlo a través de una orden judicial, pero lamentablemente la UNE lo vuelve a contratar y en el momento que se hace el pacto colectivo en el Ministerio de Educación, él queda como un sindicalista liberado y protegido. Entonces ya no se puede, digamos, destituirlo porque resulta que son inamovibles. Yo creo que nadie debería ser inamovible, pero yo creo que esto fue una muestra de que tal vez la sentencia de la Corte de Constitucionalidad sea la sentencia a favor de la rectoría del Ministerio de Educación y que estos artículos no se incluyan en el nuevo pacto colectivo, porque, pues no sé, en el caso mío yo jamás hubiera aceptado un Ministerio de Educación con ese articulado, porque al final uno lo que quiere es contratar a los mejores asesores. Uno debiera tener la libertad de evaluar a los maestros y darles beneficios en función de sus desempeños. Y algo muy importante es escoger a su gente. Y eso de que ellos tienen que tomar decisiones sobre qué proyectos se hacen, sobre qué personal se elige, sobre qué políticas se implementan, yo sinceramente creo que eso no le compete a un sindicato. Y obviamente, pues el desafío tal vez a nivel de país es la fuerza que han agarrado los pactos colectivos en el sector público. Doctor Moreno, bueno, recordamos esa valiente lucha que tuvo la ingeniera Seña en su momento contra Joviel y que efectivamente fue el primer acto de gobierno del presidente Colom, devolverlo a su puesto, pero decíamos que hoy hay una victoria inicial porque se le da la razón al Ministerio de Educación respecto de que esa ocupación, ese abandono de labores del sindicato es ilegal, pero todavía estamos pendientes de esas acciones, de esos recursos que se han presentado
en contra de los artículos del pacto colectivo que efectivamente le dan esa función de cogobierno al sindicato. ¿Cómo ve usted la batalla en este momento y qué esperaría de la Corte cuando se tenga que decidir esas facultades del sindicato? Porque retomo eso que dijo la ingeniera Seña, es muy inusual que un sindicato tenga casi un poder de veto sobre lo que tiene que hacer un ministerio, pero quisiera conocer su opinión. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, eh, todos sabemos la importancia que tiene la educación para el desarrollo nacional y entre las variables que más inciden en la efectividad de la educación es el tiempo efectivo de aprendizaje. O sea que si nosotros pensamos en las repercusiones que tiene una suspensión de labores o una huelga prolongada o paros como los que se han dado en estos días, esto tiene un impacto directo en detrimento del bienestar de los niños y jóvenes que debieran ser la prioridad. Entonces, lo primero es celebrar la resolución de la Corte en el sentido de privilegiar el derecho a la educación sobre los derechos gremiales o particulares. Y ese es un primer reconocimiento de que hay algunos servicios sociales que merecen ser resguardados y protegidos para su continuidad. En segundo lugar, la gobernabilidad del país depende en gran medida de una coherencia y una consistencia entre los niveles de responsabilidad y de autoridad. Y la Constitución y la ley del organismo ejecutivo y la ley de educación nacional, todo el marco es claro en términos de la rectoría del Ministerio de Educación y de las responsabilidades que tiene tanto la ministra como los funcionarios del Ministerio de Educación. Y esa autoridad debe ser reflejo del nivel de responsabilidad que se tiene. O sea, no debiera darse la situación en donde un ente que no tiene la responsabilidad goce de la autoridad para formular políticas o para tomar decisiones. Es una competencia circunscrita a las autoridades del Ministerio de Educación y no debiera darse como parte, digamos, de una respuesta a las demandas gremiales o laborales, el compartir la rectoría del sistema educativo nacional. Yo esperaría que de la misma manera en que ha sido muy consecuente la Corte en el sentido de reconocer ese derecho a la educación, que de la misma manera puedan ser consecuentes en respetar el marco constitucional y legal del país y resolver en definitiva que hay algunos artículos en el pacto que no debieran ser contemplados. Totalmente de acuerdo. Lastimosamente la Corte en su primera resolución no suspendió esos artículos, pero como lo tiene que saber la audiencia, el caso sigue su proceso y eventualmente va a llegar a sentencia y esperemos que, como dice el doctor Moreno, efectivamente sentencia eso se haga de esa manera. Ingeniera Seña, ¿qué sigue ahora? Porque la victoria es parcial, ¿no? O sea, por lo menos no es menor, porque al menos se les obliga a volver a sus trabajos, se les obliga a desocupar las direcciones departamentales que estaban ocupando ilegalmente, pero la negociación colectiva sigue. Más o menos, ¿cuáles son los escenarios que podemos esperar de este momento en adelante? Pues yo creo que sí se necesita ese fallo final de la Corte de Constitucionalidad porque el sindicato no tiene ningún interés de sentarse en la mesa de negociación de nuevo pacto si esos artículos no están definidos. Ujú. Además, pues ya se hizo el primer aumento salarial. Ellos fueron prácticamente ausentes en ese aumento salarial y yo creo que por ahí también golpearon el ego de los sindicalistas de que no fue una victoria de ellos, sino que realmente fue una decisión ministerial. Creo que lo que toca inmediato es lo que dice Roberto, primero los niños y los jóvenes, todos estos niños y jóvenes que no recibieron clase en estos días, pues ver cómo se les va a reponer. Hay que hacer de verdaderamente un censo de cómo estuvo la presencia de los maestros y cuántos quedaron rezagados digamos, con los 180 días y trabajar muy de cerca con aquellas escuelas que no hubo maestros en estos 2 meses, ¿verdad? Para que los niños se pongan al día.
Eso para mí es una acción de corto plazo, es una acción operativa que le compete al Ministerio de Educación. Eh, Hay otras acciones políticas, ¿verdad? Puede ser que el Congreso decida unirse al sindicalista y que se venga una interpelación a la ministra y ya sabemos que cuando esto se politiza, pues lamentablemente no hay forma de defenderse, pues porque no tiene la mayoría el Congreso, el partido Semilla, y, y hay algunos que sí están coqueteando ya con el sindicalista, ¿verdad? Por el poder que ha adquirido y por los partidos que han estado con él, porque prácticamente los últimos 3, 4 partidos han gobernado con él. Entonces, pues tendríamos que estar muy pendientes de qué va a pasar en el Congreso y obviamente se habla de que el pacto sigue, que siguen las mesas, pero nosotros hemos estado solicitando las actas y la última acta que nos proporcionaron fue hasta mayo. Entonces, pues sabemos que también es secreto y no entendemos cómo puede haber un pacto colectivo secreto, ¿verdad? Pero ahí sí que también hay pasos legales, ¿verdad? Cómo se homologó un pacto colectivo donde se le da toda la que cogobierna el sindicato, ¿verdad? Pero al final eso fue un acuerdo político de la exministra de Educación con el sindicato y me imagino que avalado por el presidente. Así que yo veo que esos son los escenarios. Por un lado, se puede complicar de manera política si la Corte no tiene una sentencia. Por otro lado, sí es bien importante estos niños que quedaron sin clases. Y por el otro lado es cuál es la visión del Ministerio de Educación que quiere hacer en los próximos años. Porque lo que estamos viendo es más de lo mismo. No vemos un cambio en la educación. Estamos en el siglo XXI y nos hemos dedicado solo a discutir pues, los temas entre el sindicato y el ministerio, pero ¿qué va a pasar con el siglo XXI? ¿Qué va a pasar con la tecnología? ¿Qué vamos a hacer con nuestros niños que ya nacieron con la inteligencia artificial? Estos son los temas que debemos de estar discutiendo en la educación porque si algo va a impactar en la educación de los niños va a ser la inteligencia artificial y no tenemos ni siquiera conectividad en las aulas a pesar de que tenemos el dinero, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí lo que no me ha gustado es que a esta batalla de la lucha porque los niños y los jóvenes estén de primero, no se han unido padres de familia, organizaciones, ha estado como en solo el tema, ¿verdad? Pero el sistema educativo requiere de la comunidad educativa, eh, la, la suma de la sociedad civil y todos deberíamos de estar buscando lo mejor para cambiar la educación de Guatemala. Tomando eso en cuenta, doctor Moreno, ¿cuáles deberían ser esos puntos mínimos de agenda para pensar en cómo reconducir la discusión? Está el tema del sindicato, va a estar ahí, va a seguir en la mesa, pero ¿cuáles serían esos temas que no pueden faltar en una agenda mínima para empezar a corregir el rumbo de la educación? Porque eso toma tiempo. Sí, en primer lugar, yo creo que se han hablado de varias mesas que están constituidas entre el Ministerio de Educación y los líderes sindicales. Y esas mesas debieran de ser la plataforma en donde se discutan los temas puntuales. No veo viable que se mantenga tiempo dedicado a las mesas de negociación y después haya medidas de hecho. O sea que lo primero es que si se van a mantener esas vías políticas de negociación, pues que se vayan a sentar a las mesas quienes deben sentarse y que honren lo que deba sentarse ahí. En segundo lugar, yo creo que es urgente retomar el rumbo en términos no solo de los días de clase, sino en términos de la calidad de los aprendizajes. Ya traíamos un rezago importante en el país que se vino a acentuar con la pandemia y nos ha costado mucho en general, a muchos establecimientos educativos les ha costado tiempo y energía retomar el rumbo luego de la pandemia y esta falta de continuidad no viene a ayudar en nada, o sea que tiene que haber un esfuerzo doble en el sentido de recuperar el tiempo perdido por otras causas y recuperar el tiempo que se ha perdido ahora en función de estos días suspendidos de labores y eso no debiera suceder más. Siempre cuando
La auditoría de las escuelas está más próxima a la propia escuela y a la participación de los padres de familia y de la comunidad educativa. El sistema funciona mejor y de alguna manera debiéramos de tener un llamado también a que los padres de familia y las comunidades educativas se pronuncien y también exijan el adecuado funcionamiento de las clases en el país. De alguna manera, esta no es un debate o un enfrentamiento en la Plaza de la Constitución. Este es un tema donde los principales interesados son los propios miembros de las comunidades educativas y de los establecimientos del país. Quisiera hacer una última pregunta a los dos porque el tiempo se me va agotando, pero una breve pregunta porque María Carmen Aceña mencionó al Congreso en el mal sentido, ¿no? En el sentido que se puede politizar y puede venir una interpelación. Pero les pregunto a ambos, ¿hay algo que el Congreso podría estar haciendo a favor de la educación en estos momentos, ingeniera? Yo creo que lo más importante es ver el bosque y el problema acá en Guatemala es que los pactos colectivos de condiciones de trabajo en el sector público deben de ser regulados, porque hoy tenemos la presencia de la educación, pero también tenemos desafíos muy grandes en la salud y no son los ciudadanos los que se están beneficiando de los servicios públicos, sino que son un montón de burócratas que realmente con más liberados, sindicatos, se está contratando gente que no tiene calidades y prácticamente estamos matando la tecnocracia. Entonces yo creo que el tema más importante es regular los pactos colectivos de condiciones de trabajo en el sector público. Eso lo puede hacer el Congreso. Por supuesto que es un gran desafío, pero para mí ese es el tema más importante. Y luego, pues a nivel de la educación, es cómo realmente se retoma la rectoría del Ministerio de Educación, porque de lo contrario no se pueden tomar decisiones. Lo que vimos ahora fue una muestra de que realmente los maestros siguen a este líder sindical más que bien, pues tenía su gente ahí. ¿Por qué? Porque les ha dado réditos. Durante 20 años él ha logrado aumentos salariales, bonos, una serie de privilegios. Por ejemplo, cuando yo dejé el Ministerio de Educación en el año 2007, el presupuesto era de 6.000 millones de quetzales. Hoy es de 26.000 millones de quetzales. Y yo lo dejé con un 60% de funcionamiento, ahorita es prácticamente el 80% de funcionamiento. Entonces, el aumento en recursos ha sido para pagar pactos, que son al final mal para la tecnocracia, mal para el rendimiento, porque se le aumenta a todos masivamente, independientemente si su trabajo es bueno o malo. Y eso, pues al final tenemos que poner a los niños y a los jóvenes de primero y lo mejor para ellos. Por lo tanto, sí debiéramos de priorizar esas mejoras que decía Roberto, que son tan importantes, de esas brechas, y si hay que hacer cambios en el sistema educativo, debemos de actuar de manera rápida. Doctor Moreno, ¿algo más sobre esto o alguna conclusión que quisiera compartir? No, yo diría que lo mejor que pueden hacer es privilegiar el bienestar de los niños y el derecho a la educación, respetar el marco del país y actuar a favor de la rectoría del Ministerio de Educación sobre las políticas y estrategias públicas y privadas de la educación preuniversitaria del país. Y en realidad ser portavoces de la importancia que damos los guatemaltecos a la educación y que todos cumplamos con que esa educación dé los frutos que esperamos. Pues eso, en voces de los expertos, agradezco mucho a la ingeniera María Carmen Aceña, al doctor Roberto Moreno. Ambos han sido ministros de Educación por este espacio. Yo solo agrego que efectivamente en las Cortes hay mucho en juego. El pacto los artículos conflictivos del pacto colectivo que no le dan la rectoría hoy al Ministerio de Educación es algo que urge que la Corte vea. Y también, aunque yo tengo un interés directo acá, hemos demandado por la transparencia del proyecto de pacto colectivo y el caso sigue durmiendo en la Corte Suprema de Justicia. Así que ojalá, si alguien nos está escuchando, que eso también avance en las Cortes. Pero reitero mi agradecimiento a los invitados. Hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.